Hola amigos, ¿cómo están? Queremos darles la bienvenida a Descubriendo al Mesías de las Profecías. Quien les habla, Gustavo Contreras, los saluda, les desea la más rica bendición en las vidas de ustedes y el deseo de que estemos juntos estudiando la palabra de Dios en forma sana, alegre, con la bendición de Dios. Estamos desarrollando estudios en base a los escritos de los discípulos de Jesús y con esta intención miraremos grandes porciones del Nuevo Testamento, siguiendo algunos conceptos o lineamientos que van a ser fundamentales. Jesús había dicho que enviaría a un compañero. Muchas cosas eran difíciles para los discípulos sobrellevar y que por lo tanto al darles el Espíritu Santo, Él los guiaría a la verdad que tomaría de Jesús para anunciarles cosas que eran propias de Jesús, cuando el texto dice, Él no hablará por su propia cuenta. Efectivamente, el Espíritu Santo viene, inspira a los discípulos quienes escriben, no trayendo cosas nuevas, amigos, esto es fundamental entender. Eran las enseñanzas de Jesús que ya habían sido antes dichas o enseñadas y que Jesús mismo dice, Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Bien, estos discípulos, estos apóstoles, Pablo estamos mirando primeramente, luego veremos otros, anuncian profundas verdades, reiteramos, no nuevas, sino ya enseñadas por Jesús de una u otra manera y que lo iremos probando. En el caso de la carta a los romanos que ya miramos toda, ahora vamos a mirar una nueva carta del apóstol Pablo, se observan principios fundamentales de parte de Jesús. Y es que Él se constituye en una piedra de tropiezo para un mundo, el judaísmo, que habiendo sido bendecido con la entrega de la revelación de Dios, según Romanos capítulo 3, versículo 2, no obstante, rechazan la piedra fundamental sobre la cual la creencia judía estaba fundada, el Cristo. Entonces, todos estos textos, amigos, los queremos mirar y así avanzar y, lógicamente, fundamentar lo que estamos escuchando. Y es al Espíritu Santo, inspirando a los discípulos de Jesús. Nuevamente, el compañero de Jesús, el Espíritu Santo, inspirando a los discípulos, quienes escribirían cosas ya dichas por el Maestro. A su vez, Jesús, que representa el cumplimiento de todas las profecías mesiánicas, y aún los apóstoles siguen en la línea del Maestro, como citamos en la última emisión, el texto de Isaías 49:6, en que allí se nos dice que serían puestos por luz. Se habla del Cristo, pero he aquí que los discípulos lo aplican a sí mismos. Vamos a arrancar con estos textos. Ahí tenemos Isaías 49:6. Leemos el 5 también para mirar el contexto. Isaías 49:5. Dice, ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él, a Jacob, y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza. Dice, poco es para mí que tú, hablando del Cristo, seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob, y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las gentes, luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero o lo último de la tierra. Este texto, ahora mesiánico, lo toman los discípulos como el medio de predicación del Evangelio, como ocurre en Hechos 13, 46, 47. Lo que muestra entonces que los discípulos continúan la obra de la luz, al ser luz para todas las naciones. Salvación hasta lo último de la tierra. Hechos 13:46 leemos. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor. Más bien mandó al Cristo, pero Pablo, y así todos los discípulos aplicarán la profecía a sí mismos. Nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de las naciones o de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo postrero o lo último de la tierra. Bien, el Maestro asimismo se convierte, dijimos, en piedra de tropiezo. Esta es la parte fundamental, amigos, de estas últimas exposiciones. ¿Por qué Jesús, su presencia, su enseñanza, sus hechos se constituyen en una verdadera roca de escándalo
porque los judíos establecieron o intentaron establecer su propia justicia ignorando el plan de salvación. Miremoslo como Pablo lo expresa en Romanos 10:3. Así dice: porque ignorando la justicia de Dios, el plan de salvación del Señor, y procurando establecer su propio plan, su propia justicia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Justicia de Dios es la provisión que Dios hace para la salvación por medio de un hombre, el Cristo. Los judíos no veían, nunca vieron que el Cristo tuviera que padecer, ser constituido en ofrenda cruenta, sacrificio por los pecados. En otras palabras, para la mente judía de aquel tiempo y hasta los días de hoy, el Cristo nunca puede morir. Él vino para triunfar. Lo hemos comparado con la historia de los macabeos. Cuando ellos aparecieron en la historia, recordemos aquella historia calamitosa del desastre que provocó Antíoco IV, cuando este rey griego entra a Jerusalén para iniciar una gran guerra contra los judíos, atacando el templo, prohibiendo la circuncisión, prohibiendo la guarda del sábado, promoviendo el sacrificio del cerdo, etc. Una historia anecdótica, si queremos verlo así, se encuentra en 2 de Macabeos, capítulo 7, texto que aparece, esta historia de los macabeos, en la Biblia católica, cualquier Biblia católica, las cuales traen estos textos que nosotros llamamos apócrifos, que están contenidos en la Biblia Septuaginta, la Biblia griega, la traducción de la Biblia hebrea al griego. Bien, allí aparece esta historia terrible de la mujer sacrificada con sus 7 hijos, pero muestra las andanzas de este Antíoco IV, lo que hicieron los macabeos para luchar contra este hombre, lo vencieron y recuperaron el templo, los servicios. Bien, los judíos interpretaban que el Cristo haría algo similar, no que fuera a constituirse en sacrificio. Miremoslo como lo expresa Juan capítulo 12, desde el versículo 31 en adelante. Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Lógicamente nos imaginamos que Jesús extendió los brazos en forma de cruz, ya que era común en aquellos días que los romanos plantaran cruces humanas, muertos a lo largo de la vera del camino, para disuadir a los judíos de rebelión, enseñarles que había una sola justicia, la ley romana, para prohibirles que ellos se levantaran en rebelión. Entonces la gente, notemos amigos, esta es la parte que importa. Nosotros hemos oído de la Biblia, de la enseñanza de los rabinos, que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado y muerto, según la descripción que él hizo, que debía ser muerto? ¿Quién es esta nueva versión del Cristo que tú estás enseñando? Entonces, ¿qué hace Jesús? Es decirles, tengan confianza en la luz que está delante de ustedes. Jesús dice, aún por un poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Miremos también otro texto, amigos, en San Lucas capítulo 24. Allí podemos apreciar cómo Jesús les enseña a sus amigos esta versión del Cristo que debe padecer. Aparece en el capítulo 24 de San Lucas, versículo 25 en adelante. Entonces Él les dice, Jesús, a los 2 discípulos camino a Emaús, los 3 caminaban hacia Emaús y Jesús se apareció como un forastero. Y mientras dialogaban, ellos consternados de los eventos acaecidos últimamente, la muerte de su gran amigo, el Nazareno, ahora Jesús les habla. Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas. Este es el detalle, amigos, y que entrara entonces en su gloria. Es decir, primero tiene que padecer, luego entrar en la gloria.
Por eso esa versión del padecimiento del Cristo no estaba en la mente ni de los discípulos tampoco, lógicamente, menos en la mente de los rabinos y de la gente del común del pueblo. Pero era parte de la revelación. Bien, esto muestra, amigos, que si no estaba el concepto del Cristo muriendo por nuestros pecados, entonces los judíos, si no lo entendieron y nunca lo aceptaron, la piedra de tropiezo como un mazazo tenía que sacudirlos, conmoverlos. Miremos cómo se va a expresar el maestro en la parábola propiamente. Recordemos que esta sección que hemos titulado el Mesías enseñando proverbios o el Mesías y las parábolas es lo mismo, y hemos desarrollado muchos temas para probar este punto de que Jesús se muestra a sí mismo como la piedra, la roca de escándalo, la piedra fundamental sobre la cual se debe edificar, pero que los gobernantes la rechazaron, pero vino a ser cabeza principal de parte de Dios. Bien, son textos que Jesús va a citar y que Jesús, al probar que es la piedra de tropiezo, les dice a ellos, el reino es quitado de vosotros. Y la única forma de ser salvos es caer sobre esa piedra, ser quebrantado, o de otro modo, la piedra los pulveriza. Todo esto aparece en el texto de San Mateo capítulo 21, versículo 33. En adelante vamos a repasar esta parábola para entonces mirar otros textos más que ya nos abren camino al Espíritu Santo y a los discípulos de Jesús. Miremos pues. Oído otra parábola, hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Ya, amigos, mostramos el cumplimiento de esta porción de la parábola. A la vez queremos pedirles que tengan paciencia. Hemos repetido muchas veces en la introducción de esta serie estos versículos realmente con el propósito de que se nos grabe y se vea claramente. Yo sé que hay algunos amigos que lo pueden mirar rápidamente, otros que les puede costar. Pero el propósito de este servidor es que se graben los versículos para nunca olvidarlos. De por qué Jesús es la piedra de tropiezo para con el judaísmo y aún para con el cristianismo. Con el cristianismo, cuando se edifica la fe cristiana, la iglesia, sobre otra piedra, como es Pedro. Nos estamos refiriendo al catolicismo. Amigos, cuando ocurre eso, Jesús tiene que convertirse en piedra de tropiezo o mazazo, porque no entendemos. Estamos repitiendo la historia de los judíos. Cuando se construye sobre otra piedra, sobre otra roca, que no sea Cristo. Y estos textos que hemos leído, esta última parte del amo que envía siervos y otros siervos, y ellos son maltratados, ya hemos visto su cumplimiento en 2 de Crónicas. Lo vamos a repasar, capítulo 36, versículos 15 y 16. Esto fue poco antes de la destrucción por parte de Nabucodonosor, ya que esas acciones merecían el castigo de parte de Dios. Ocurrió con la primera destrucción de Jerusalén, año 586 a.C., y ahora se viene con la segunda destrucción. Jesús ya lo está anunciando, 39 años más tarde se produjo la segunda destrucción a manos de Tito y sus ejércitos romanos. Miremos pues. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros. Recordamos la parábola, los siervos enviados, quienes eran maltratados, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios, menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas. No solamente se burlaban, también los mataban. De hecho, Jesús menciona el caso de Zacarías, hijo de Joiada, en Mateo 23, cuando dice que la sangre desde el justo Abel hasta Zacarías, hijo de Berequía, dice el texto, pero es hijo de Joiada. Ustedes la van a pagar. Está en un pasaje de Mateo 23. Eso muestra que aún perseguían y mataban a los profetas enviados por Dios. Continúa el texto, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Miremos el siguiente texto. Ya llega entonces Nabucodonosor, el castigo por parte de Dios.
Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, Nabucodonosor, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven, ni doncella, anciano, ni decrépito. Todos los entregó en sus manos. Notamos, por haber rechazado a los siervos, a los mensajeros. Pero en el caso de esta parábola, aún rechazan y matan al hijo del amo, en este caso es el Cristo, ya es el colmo, digamos, por lo cual Jesús va a dar la sentencia final. Pero leamos el texto en Mateo 21, 37. El rechazo al Cristo. Finalmente les envió su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid matémosle y apoderémonos de su heredad. Tomándole, le echaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, les hace la pregunta a Jesús capciosamente para que ellos la contesten y en consecuencia se autocondenen. Pregunta, ¿qué hará a aquellos labradores? Y ellos ignorantemente responden, no saben lo que están respondiendo. A los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores para que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dice, ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y aquí, amigos, en esta porción es en la que el apóstol Pedro agrega el texto, ya vamos a leer a Pedro, que también en la profecía decía piedra de escándalo. No solamente que sería rechazada la piedra fundamental, sino que aún esa piedra fundamental se volvería contra ellos como roca de escándalo. Bien, ahora sí la sentencia del maestro. 43. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y dado a gente que produzca los frutos de él. Y notemos el siguiente texto, amigos, muy valioso, por cierto. El que cayere sobre esta piedra será quebrantado. El Señor invita a caer sobre esa roca para que el corazón se quebrante. Así ocurre con todos aquellos orgullosos, aquellas personas pecadoras, que cuando caen sobre Cristo, su corazón se quiebra. El Señor nos da esa oportunidad primero, porque si no lo hacemos, las cosas se invierten. Esa roca cae sobre nosotros y nos pulveriza. Lo dice a continuación y se aprecia más la palabra en griego a la luz de la palabra equivalente de Daniel capítulo 2. Allí en la Septuaginta se usa el mismo verbo griego que el que vemos a continuación. La piedra que cae, así como la piedra cayó sobre la estatua y la pulverizó, así la piedra cae sobre el pecador y lo destruye. Por lo tanto, Dios nos invita a hacer el proceso inverso. Caer sobre la roca, quebrantarnos, porque si no lo hacemos, Dios nos castiga. Leamos el texto completo. 21:44. El que cayere sobre esta piedra será quebrantado, aunque tenga que ser humillado. Y sobre quien ella cayere, lo desmenuzará o lo pulverizará, tal como el verbo que aparece en griego en Romanos 2, la piedra que cae sobre la estatua. Y amigos, último texto, o uno de los últimos, porque queremos ver el del Espíritu Santo, es nuevamente repasar el de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2. Bien, acá tenemos textos valiosos de la Biblia de Jerusalén, pero vamos a ir avanzando, ya vamos a mirar algunos para ir comparando traducciones también. Recordemos que la Biblia de Jerusalén es una muy buena traducción. Y ahora, Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 5 en adelante, en que se nos invita a que seamos piedras vivas o ladrillos vivos para edificar el edificio del Señor, para que Dios more allá adentro, como un templo santo. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados una casa espiritual o un templo espiritual y un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura. Y notemos, amigos, aquí se nos da el primero de los tres grandes textos mesiánicos. ¿Cuál es? He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Esto es
Isaías capítulo 28, 14, 15, 16. La principal piedra. Pero el segundo texto es el rechazo a esa piedra. Los gobernantes edifican, pero esa piedra no la quieren consigo. Miremoslo en el siguiente versículo. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y el tercer texto, el segundo, el anterior, es Salmo 118, 22, 23. Y este tercer texto es Isaías capítulo 8, 14, 15. Piedra de tropiezo es Él y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Y vamos ahora, amigos, a mirar al compañero de Jesús, el Espíritu Santo. Jesús lo profetizó, que Él les querría hablar, pero no lo podían absorber. Entonces enviaría el Espíritu y Él inspiraría a los seguidores de Jesús para que sigan dando mensajes, no nuevos, sino en lo que ya el Maestro había enseñado. Piedra de tropiezo. Ya miramos Romanos. Efectivamente, quisieron establecer su justicia y despreciaron la de Dios. Entonces aparece la piedra de tropiezo, mostrando orden acá. Un concepto fundamental en Romanos. ¿Por qué Jesús tiene que ser el plan de salvación, la base, pero el judaísmo lo rechaza? Miremos pues el texto ahora en San Juan, capítulo 16, versículos 12 al 14. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Notemos acá, porque no hablará por su propia cuenta o de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Qué es lo que tiene que oír o qué es lo que va a oír para transmitir? Lo dice el siguiente versículo. Él me glorificará porque tomará de lo mío. Entonces, al glorificar a Jesús, el Espíritu Santo no trae nada nuevo, sino lo que Jesús ya había enseñado, que había muchas cosas más en el corazón del Maestro, y el Espíritu tenía que enseñárselas, o aún cosas que Jesús había enseñado desde un principio, y que los discípulos lo tenían, pero no tan claro como cuando el Espíritu Santo les va guiando la mente a todos los textos del Antiguo Testamento, que muestran, y en esta parte que estamos mirando, que Jesús es la pieza fundamental de salvación. Es la roca de escándalo para el judaísmo, pero es la piedra angular de nuestra salvación. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Y un texto más es la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 19, 20 y 21, que nos habla que el Espíritu Santo es quien guía a los productores, a los escritores del Nuevo Testamento. Él es el responsable de lo que escriben los profetas y los apóstoles. Leemos pues el texto de Pedro, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19, que nos dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Notemos que la Biblia se convierte externamente en una antorcha hasta que adentro nace otra antorcha, que es Cristo. Cuando dice a continuación, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana, refiriéndose a Jesús, amanezca en el corazón. Así que el creyente que tiene una antorcha externa, es decir, la Biblia, es guiado por la Biblia, mientras va leyéndola, aprendiéndola, absorbiéndola, incorporándola en su alma. Allí se dan las condiciones para que se produzca el nuevo nacimiento y entonces Cristo nazca en el corazón. Esa tremenda luz o lucero de la mañana salga en el corazón. Pero miren más cómo sigue. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada o de creación personal, que el escritor escribió porque le pareció. Es lo que está enseñando el apóstol Pedro. Sino que, dice el siguiente versículo, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, entre ellos Pablo, que estamos mirando su carta,
la de Romanos, ya terminamos, ahora vemos una nueva, que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el compañero de Jesús, el Espíritu Santo, que Jesús había prometido que vendría para darles nueva luz. Bien, amigos, creemos que ponemos las bases fundamentales necesarias para seguir construyendo sobre el Nuevo Testamento en base a las enseñanzas de Jesús. Él dijo incluso en Lucas 24, ustedes son testigos de estas cosas. Y les abrió el entendimiento, nos cuenta Lucas 24, para que entendiesen los textos. Y ahí le dice, y ustedes saldrán a predicar en todas las naciones el arrepentimiento y el perdón de pecados. Gracias al cumplimiento de las profecías mesiánicas, Cristo las cumplió y los predicadores, los apóstoles, debían abrir los textos y enseñarles a la gente. Tenemos perdón, tenemos acceso a Dios, tenemos bendición de lo alto y el regalo del Espíritu Santo. Si creemos en la piedra fundamental, Él es precioso. Para los incrédulos será la roca de escándalo que los aplasta, pero para el creyente es cimiento seguro. Acordémonos que Jesús en la última parte de Mateo 7 menciona, cuando dice estas palabras, el hombre que oye mis palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edifica su casa sobre roca. ¿Nos acordamos? Vienen lluvias, vientos, huracanes, dan fuerte contra la casa, pero la casa no cae porque está construida sobre roca. Amigos, esa es la roca principal, la piedra fundamental sobre la cual construimos nuestra vida, sobre la cual el Señor, nuestro Dios, puso el plan de salvación, puso el reino de Dios a nuestro alcance, con creer en esa piedra y edificar nuestra vida en las enseñanzas del Maestro. Vamos pues entonces a mirar nuestro siguiente libro, y dada la conexión tanto en el tiempo como en el contenido entre Romanos y Gálatas, Gálatas fue escrito aproximadamente unos 3 meses antes de Romanos, en la última parte del año 57. Es la opinión que tienen prácticamente muchos eruditos. Cuando Pablo, vimos en la última emisión un mapa de las andanzas, como terminaba el segundo viaje misionero, se iniciaba el tercero, y cuando llega a Éfeso, de Éfeso sube a Macedonia, baja hasta Grecia, y allí en Grecia está 3 meses, está en Corinto, ahí es donde creemos que, ya que en la carta menciona, la carta de los romanos, la presencia de Gallo y Erasto, capítulo 16, quienes eran habitantes de Corinto. Y entonces esta gente también ahora están viviendo en Roma, a lo cual les envía saludos. Bien, en ese tiempo pues escribe la carta a los Gálatas. Hay un problema serio y tiene que ver con la concepción de la piedra preciosa sobre la cual construimos. Pero en este caso en Gálatas había una amenaza de judaizantes. Cristianos también habían abrazado la fe, pero ahora ellos desarrollaban su propia justicia. Acordémonos que este fue el gran problema que tuvieron los judíos. Ya en Romanos 9:30 se nos dice que los gentiles que no iban tras la justicia, ellos de misericordia la alcanzaron, la salvación de Dios. Pero el judío que tenía una ley revelada de justicia no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iba tras esa justicia no por fe, sino siguiendo reglamentos. Y en consecuencia el corazón tan engrosado, como dice Isaías 6, Mateo 13 repite también, porque Jesús les habla en parábola, porque el corazón lo tienen endurecido, por eso Él les habla en parábola. Bien, lo cierto es que los judíos con ese corazón endurecido, ellos interpretan el texto a su manera y rechazan lo esencial, y es que el corazón se abra mediante el Cristo, quien les revela los pecados del corazón. Amigos, esto es fundamental. Si uno no logra ver su desgracia personal, esto ocurre con aquellos que se autojustifican. Acordémonos la parábola del fariseo y el publicano de Lucas 18, el hombre que va al templo a orar. El texto dice, a unos que se justificaban a sí mismos y menospreciaban a los otros. Así como arranca la parábola. Él cuenta entonces esta parábola de los dos orantes. Era el fariseo y el publicano. El fariseo puesto en pie, él se agradece a Dios. Qué bueno que soy. No soy como las demás gente, ni siquiera como este publicano que está detrás de mí. ¿Recuerdan? Esa actitud de desprecio del judío es la actitud de muchos, aún cristianos.
Y amigos, tenemos que ponernos la mano en el corazón de que no nos agarre este virus. Estamos muy al pendiente de la expansión del coronavirus. En su momento también el virus de la gripe porcina, el H1B, nos recordamos. Bien, cuando hay virus, en este caso espirituales, estemos atentos, amigos. No sea que alguno haya sido infectado y él se crea que está sano, como el laodicense, y Dios le tenga que decir, Apocalipsis 3, el mensaje de la Odisea, y no te das cuenta que tú eres un desventurado, un miserable, un pobre, un ciego, un desnudo. ¿Sí? Por eso estas parábolas en las que Jesús, la piedra, abre la mente para que nos auto veamos. ¿Cómo estamos? En el caso de Gálatas, amigos, el apóstol Pablo, él escribe a la zona de Galacia, que esto es el Asia Menor, a las iglesias de los Gálatas, para que se cuiden de un virus que estaba corriendo por ahí. ¿Quiénes eran? Los judaizantes. Yo reconozco, amigos, que de los oyentes, ustedes que están mirando, habrá algunos que nos acusarán. De hecho, yo les conté, alguien me dejó un mensaje en mi teléfono, llamándome, en fin, epítetos que no puedo reproducir. Pero al decir las verdades, amigos, como estamos diciendo, exaltando la ley del Señor, Jesús se encargó de ello, y aún Pablo diciendo que estamos libres de la ley, y ya hemos presentado la armonía que hay entre ambos textos, cuando Pablo en Romanos capítulo 7 muestra la ilustración para poder expresar qué significa estar libre de la ley. Y tenemos que decir amén a ello, cuando habla de un matrimonio constituido por dos personas, que es el mismo creyente, el hombre viejo, el hombre nuevo, unidos ambos en esa unión moral que todos traemos, el bien y el mal en nuestro corazón, y la ley de Dios que los ata. Y el hombre creyente que quisiera sacarse esto que está acá, Pablo dice, el bien que quiero no lo entiendo, no lo hago, sino el mal que no quiero. Hasta que éste muere y entonces queda libre de la ley, queda viudo la parte creyente, para casarse con Cristo. Y entonces ahí aparece el nuevo matrimonio y la ley los vuelve a atar. A esto Pablo se refiere, ya yo no estoy bajo la ley de los judíos, sino en la ley de Cristo. Efectivamente es una ley mayor la de Jesús, es la misma ley de Moisés, pero expresada profundamente como cuenta Mateo 5. Oíste que fue dicho en la ley de Moisés, no matarás, pero yo te digo en la ley de Jesús, te enojas contra tu hermano. Nos acordamos de esos textos que hemos ya explicado. Bien, vamos entonces a Gálatas, capítulo 1. Miremos a Pablo advirtiendo, contando su historia, pero para esto se ve una carta preciosa, muy profunda, para entender por qué la piedra de tropiezo, que es Cristo, tiene que estar siempre presente entre nosotros para cuidarnos de esos virus. Saben, amigos, judaizantes en aquel tiempo, hoy hay otros virus cristianos y tenemos que estar muy al pendiente. Un ejemplo es la teología, el virus de la teología de la prosperidad. Predicadores, pastores, que enseñan algo que no aparece en la Biblia. Tú le entregas a Dios dólares, $100, Dios te duplica, te triplica, te decuplica, hasta 10 veces. Según tú siembres, tú cosechas. Así que entra aquí a la congregación, avanza hasta el púlpito, deposita tu ofrenda, Dios te bendice. Y amigos, estos predicadores perversos se enriquecen a costa de la credulidad y la ignorancia de los creyentes. Yo alguna vez les conté, hay un video, si ustedes lo quieren ver en YouTube, en portugués, de un individuo que desafía a toda la congregación. A ver si hay fe aquí, hermanos. Los que tienen fe, dejen las llaves de sus carros allí para probarle a Dios que ustedes creen en Dios, que Dios les va a proveer nueva transportación. Tengan fe, tendrán un vehículo para transportarse. Y los crédulos, torpes, dejan sus llaves allí. Y el hombre lógico se queda con todos los carros de los, disculpen la expresión, de los tontos. Y el creyente se retira diciendo, Dios, ayúdame, dame ahora un nuevo carro. Yo te manifesté mi fe. No, amigos, no. Ese es un virus de gente perversa que enseña estas cosas. Por lo cual,
al estar basados en la piedra de tropiezo para esa gente, piedra fundamental para nosotros. Estamos seguros. Vamos a repasar, amigos, el texto de Mateo capítulo 7, la última parte, aquella que nos habla que Jesús es la roca sobre la cual nosotros podemos construir. Mateo capítulo 7, desde el versículo 24 en adelante. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, que es Jesús mismo. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, como ocurrió con el mundo judío, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Desciende lluvia, vienen ríos, soplan vientos, son las pruebas de la vida que golpean a todo individuo. Y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina por la mala base que esa casa traía. Vamos pues, amigos, miremos Gálatas capítulo 1, versículos 1 en adelante, e iremos comentando. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Acordémonos su testimonio de su conversión según Hechos capítulo 9. Él fue constituido apóstol no porque el colegio de apóstoles, recordemos que Jesús ya había designado a sus apóstoles, que el colegio, el grupo de líderes, lo nombrara y aún ordenara como apóstol. No ocurrió eso, sino que Jesús mismo lo separó. Allí, cuando el hombre, respirando amenaza de muerte, menciona así en su testimonio, él cuenta 3 veces su testimonio en el libro de Hechos. En uno de esos testimonios cuenta que él viajaba a Damasco con órdenes para apresar a cristianos que se habían escapado de Jerusalén. Él desató una fuerte persecución a la muerte del diácono Esteban, año 34 de la era cristiana. Y entonces allí, con órdenes de parte de los sumos sacerdotes, viajaría hasta Damasco. Allí había otra congregación judía para presentar allí sus documentos y desatar la persecución. Y yendo de camino, allí Cristo se le aparece. Una impresionante visión, él quedó impactado. De paso, desde allí, él quedó con problemas en los ojos. No vio, o no podía ver normalmente durante un tiempo, por lo cual se entienden textos como el que aparece en Corintios, de que él tenía problemas en los ojos, que aún sus amigos hubieran hecho lo posible por darle los ojos de ellos a él. Y Jesús que le dice, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. Me pediste ya varias veces ese asunto, no te lo voy a conceder. O sea, el Señor lo mantuvo siempre dependiente. Amigos, a veces el Señor permite nuestras pruebas y oramos para que nos saque la carga de sobre nuestros hombros. Y aunque oramos fervientemente, a veces Dios no nos la quita. Por eso mismo, para que el poder de Dios se perfeccione en nosotros, que clamamos y dependemos de Dios hasta el final, creyendo y queriendo que habrá una solución. Y a veces no aparece por lo mismo, para que seamos siempre dependientes. Duele, ¿verdad? Porque uno quiere la solución al problema. Sin embargo, la solución se está produciendo allí. ¿Cuál es? Depender profundamente de Dios en cada petición por la liberación de esa carga que nosotros traemos. Bien, allí vemos que Pablo se está refiriendo que es apóstol de parte de Jesucristo, no de parte de los hombres. Bien, seguimos entonces, capítulo 1 de Gálatas, versículo 2. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, que quedaba allí en la zona del Asia Menor. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo
por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Aquí, amigos, detalle importante es que es la voluntad de Dios, voluntad revelada en el Antiguo Testamento, que el plan de salvación era por medio del Cristo, como dice al comienzo, se dio a sí mismo por nuestros pecados. Los judíos esto no lo vieron, nunca vieron esto, y en ese sentido se constituye en piedra de tropiezo, en piedra de escándalo, porque no ven necesario que haya alguien que muera por los pecados, sino, ya explicamos en otra ocasión, el proceso de la teshuvá, que significa volverse, en los judíos, el arrepentimiento, y que la persona pues reconocía su pecado, pero entonces practicaba una conversión, una confesión de pecado, y luego acciones reparadoras de parte del creyente, y entonces luego entraba en unidad con Dios, la teshuvá. Son 4 pasos que lo hemos explicado ya en otra ocasión. En ese proceso de remordimiento, de actitud ante Dios, del malestar, del arrepentimiento que podemos traer, está perfecto. Así tiene que producirse. Pero lo que viene a continuación, que junto con la confesión, este es el segundo paso en la teshuvá, también el creyente tiene que confesar sus pecados. Pero en el caso del judío, ¿qué ofrenda presenta para que Dios le acepte ese arrepentimiento, esa confesión y esa aspiración a un nuevo cambio y estilo de vida? ¿Qué ofrenda? El hombre presenta solamente su buena voluntad, su buena intención. Para Dios no alcanza. Dios quiere una ofrenda como la que presentó Abel, ¿se acuerdan? En sus días. O un Dios cuando al vestir de pieles de animales, túnicas de pieles, Adán y Eva hubo que sacrificar un animal. Y así, desde ese tiempo hacia adelante, los grandes patriarcas, Noé, Génesis 8:20, Abraham, Génesis 12:7, son textos, y así sucesivamente, Isaac, Jacob, hasta que se hace el sistema propiamente por medio de los levitas, con la ley de Moisés, el sistema del santuario. Pero siempre había que ofrendar, porque esa ofrenda representaba al gran Cordero de Dios, que moriría por nuestros pecados. Bien, al no tener este concepto presente, de allí es que era importante que todo judío y todo hombre siempre entienda que Dios perdona nuestros pecados porque hay una ofrenda de por medio. Y es la ofrenda perfecta de un ser humano que estuvo acá en la tierra, que vivió una vida conforme a la exigencia del estándar. Esto nos lo va a contar Romanos 8:3. Vamos a mirar ese texto. La ley pide un comportamiento perfecto. El hombre, por su debilidad carnal, no puede llenar el estándar. Tenemos nuestras tendencias, tentaciones y caídas que hacen que nuestra ofrenda, nuestra obediencia no sea agradable. Dios no la puede tomar. Pero miremos por qué sí la tomó por medio de Jesús. Romanos 8:3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. Así que no se podía cumplir el estándar que la ley exigía. Era imposible. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne cumpliendo la ley. Y luego el siguiente versículo nos dice, ahora estamos todos en condiciones de cumplir el estándar si nos escondemos detrás de Cristo, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. ¿Quiénes? Los cuales no andamos ya conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es con un corazón ya renovado, nacido de nuevo, el poder del Espíritu Santo morando en el corazón, cosas que creemos, que Dios nos dice, pues yo lo hago, pero Dios yo no lo veo. Oh amigos, solamente creer, es leer la palabra, aceptarla, aceptar el regalo de Dios, que es la provisión que Él hizo, que es la ofrenda perfecta de Jesús, aceptar sus enseñanzas, vivir de acuerdo a ellas, acomodar nuestra vida a ellas. Un ejemplo, amigos, si nuestra tendencia es, a mí no me digan nada lo que yo voy a hablar, porque me van a escuchar, me les canto las 40, en fin, conocemos ese tipo de expresiones, y nos creemos imbatibles. Jesús nos dice, no, hijo, así no es la cosa.
Si quieres ser mi discípulo, recuerda, no matarás. Yo te digo, si tú insultas a tu hermano, si tú les cantas las 40, ya violaste el mandamiento. Y amigos, ahí es cuando tenemos que bajar la cabeza. Decir, Dios, yo no puedo, tengo un carácter, tengo mis arrebatos de ira, o mis debilidades sexuales, por ejemplo. En fin, hay un sinnúmero de situaciones humanas que nos sobrepasan y a cada cual la horma del zapato. Cada cual tiene su problema. Para todo ello, Dios nos ofrece una solución. Cristo, entrégate a Él, ríndete a Él, para que seas nueva criatura, para que el Señor nos dé un nuevo corazón y a partir de allí obedecer al Maestro mientras se va renovando este nuevo hombre, haciéndose grande, nuevo, y muriendo el viejo. Consideraos muertos al pecado. Bien, de eso va a tratar la carta a los Gálatas, es lo que estamos anticipándonos. Y la aparición del Espíritu Santo que marca la gran diferencia. Allí los judíos expertos en Biblia, hasta el día de hoy, manejan muy bien el Tanaj o Mikra o Antiguo Testamento. Más con su Talmud, que es la exposición, las explicaciones humanas de la Biblia, ellos son más que expositores. Y sin embargo, Pablo los descubre, los desenmascara en Romanos 2. Cuando dice, hey tú, que tienes sobrenombre de judío y que te jactas en la ley, Romanos 2:17, nos acordamos. Tú que le enseñas a los demás, no se ha de hurtar. ¿Acaso no hurtas? Tú que enseñas, ¿acaso no te enseñas? Frases como esas, muy conocidas. Bien, en Gálatas, Pablo penetra en ese sentido para denunciar a este virus, dijimos, que eran cristianos de procedencia judía, es decir, del farisaísmo, habían creído en Jesús, pero insistían en que tenían que guardar las normas judías, entre ellas la circuncisión. Y ya Pablo va a enseñar, la circuncisión no va más, porque los judíos la distorsionaron, ya que la verdadera circuncisión es la del alma, según cuenta, ya hemos leído cuántas veces, Deuteronomio 36. Pero leamos ahora Jeremías 4:4. Esta es la circuncisión que Dios quería primero para luego practicar la de la carne y así diferenciarse del mundo, mostrándoles que eran raza de Abraham, a quien Dios amó mucho, formar parte de la familia de Abraham. Pero la primera circuncisión es la que vale, la del alma. Los judíos judaizantes jamás circuncidaron su alma, enseñaban la circuncisión de la carne. Bien, miremos Jeremías 4:4. Circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Justamente, amigos, al tener el prepucio del corazón, es como un envoltorio. ¿No es así el prepucio en el caso de los bebés y de los varones en general? Así, el envoltorio, hemos explicado lo de la fimosis, esta anomalía en los niños, que ellos no pueden pelar allí, y entonces junta esmegma, esas secreciones que dan mal olor. Entonces la mamá tiene que pelar al niño para que allí pueda descubrirse, y en caso serio, pues tendrá que operar, circuncidar, para que allí no haya ese problema. Así pasa con la fimosis, amigos. De allí la ilustración que el Señor tomó, la circuncisión del alma, que hay que pelar el corazón, sacarle todo ese envoltorio que junta esmegma, mal olor, malas obras, mala onda, mal espíritu, mal genio, mal carácter. Y entonces Dios hace esa circuncisión para que el hombre sea nueva criatura, para que Él nos dé un corazón de carne, no el corazón de piedra. Nos acordamos de esos textos de Ezequiel 36, versículos 25 en adelante, pero no lo vamos a leer ahora, amigos, porque tenemos que avanzar. Solamente citamos siempre los textos de memoria, para que así los atesoremos, los tengamos siempre, los manejemos. El Señor Jesús enseña la necesidad de un cambio de corazón. El judaísmo este asunto no lo traía. Bien, vamos a continuar con Gálatas, el capítulo 1.
y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Notemos, a partir de acá comienza a hablar de un supuesto otro evangelio. De paso vamos a comentar, amigos. Esto se cumple hoy en nuestros días con gente que trae otras nuevas verdades, diferente de las enunciadas en el Nuevo Testamento. Nos vamos a referir al evangelio que trajo un predicador, José Smith, quien llega a ser el líder fundador de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, llamados mormones. Él trae un nuevo evangelio, un evangelio distinto. De hecho, en su testimonio él cuenta cómo fue sus andanzas y cómo se le apareció allí un ángel quien le revela tablas secretas que había que traducir, y cada año, para el mes de septiembre, durante 4 años, él asiste al lugar y traduce esas tablas, que formarán luego el libro de Mormón, un nuevo evangelio. Amigos, si no habría tiempo para mostrar las disparidades, las diferencias entre el evangelio del Nuevo Testamento. Aquí tenemos una imagen, una semblanza de este líder fundador, José Smith. Las diferencias entre el Nuevo Testamento y el evangelio de los mormones. Esto sirva como ilustración. Nuevo evangelio. Miremos pues entonces al apóstol Pablo hablándonos del tal nuevo evangelio. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo, como el caso de Moroni, allí en la historia de José Smith, os anunciaré otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito o sea anatema. Amigos, qué importante concepto. No puede haber otro mensaje. Y entonces ahí hablamos de evangelios nuevos. Yo dije la teología de la prosperidad, enfoques nuevos del evangelio. En este caso, basado en la adversidad económica del creyente, en la prosperidad, cómo lograr ello, en lugar de mirar lo que hay en el corazón. Lógicamente, todos queremos prosperar económicamente, eso es obvio, pero no a costa del evangelio, de predicadores que lucran y hasta entusiasman nuestra imaginación. Podemos salir de pobres si empezamos a apostar. Para eso, amigos, vamos a una quiniela, vamos a una lotería, apostemos y entonces a ver si salimos de pobres. No el evangelio, donde se nos invita que pasemos al frente, demos la ofrenda para que Dios nos bendiga, que ya hemos comentado. Sigamos avanzando. Hay muchas descripciones de modernos evangelios. Y no nos alcanzaría el tiempo para expresar de cada una de ellas, pero existen tales situaciones. El caso de Moisés Berg y los niños de Dios, otro tipo de evangelio de naturaleza sexual. ¿Sí? Allí hombres y mujeres que entran a participar de la congregación y tienen sus relaciones sexuales. Es terrible esta historia de la familia de Dios o los niños de Dios, de Moisés Berg. Pero amigos, vamos a ver un versículo más y entonces quedaremos para seguir estudiando en las siguientes emisiones. Miremos más. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, el tal sea maldito, sea anatema. Amigos, el Señor nos invita a que abracemos esta roca, la piedra fundamental, escogida, preciosa. El que creyere en Él no será avergonzado, no se apresure. Diferentes traducciones que los judíos desecharon, pero aquí que Dios la convierte en principal piedra del ángulo y a la vez roca de escándalo, para que nosotros podamos ser edificados y construir sobre esa piedra la seguridad de nuestra salvación. El Señor nuestro Dios nos ama
y envió al compañero de Jesús, prometido por él, al Espíritu Santo. No hay pierde, como se dice por ahí. No nos podemos perder. Si tan solamente humildes, escuchamos el consejo, seguimos su instrucción, hacemos su voluntad, obedecemos sus mandatos, defendemos lo que Él defendió, que fue levantar la voluntad de Dios o la ley de Dios y acomodarnos, ajustarnos a esos parámetros por el poder de Dios. Entonces agradamos a Dios. Amigos, así deseamos que Dios los bendiga, que Él more en sus hogares y nos veremos con la bendición de Dios en la siguiente emisión. Hasta entonces.